¿Ya iniciaste tu vida sexual? ¿Tienes toda la información adecuada? Te hablaremos sobre métodos anticonceptivos. ¿Qué son? Son aquellos que se utilizan para impedir la capacidad reproductiva de un individuo o de una pareja, en forma temporal o permanente. Se clasifican en temporales y permanentes. Los temporales son naturales, de barrera, hormonales orales, hormonales inyectables, hormonales como implante subdérmico, DIU y té de cobre. Los permanentes son obstrucción tubérica bilateral y la vasectomía. ¿Cuáles son los métodos naturales? Son métodos por medio de los cuales se evita el embarazo, planificando el acto sexual de acuerdo con los periodos fértiles e infértiles de la mujer. Tienen una efectividad del 70 al 80%. Método del calendario o del ritmo. Es la identificación del periodo fértil, teniendo como base la historia de los ciclos menstruales de la mujer, basándose en mantener la abstinencia durante los días fértiles. Método de la temperatura. Consiste en mantener observada la temperatura de la mujer para detectar los días fértiles. Esta sube 0.5 grados centígrados durante los días de ovulación. Método del moco cervical. Es la identificación del periodo fértil y del periodo infértil a través del moco cervical. El moco cervical durante los días fértiles se vuelve parecido a la clara de huevo crudo. Método sintotérmico. Este método es denominado así porque combina varios síntomas y signos con la temperatura basal, especialmente cambios en el moco cervical y cálculo numérico, para determinar el periodo fértil de la mujer. Método de la amenorrea de la lactancia. Usado en los primeros 6 meses posparto por mujeres que están con lactancia materna exclusiva. Las mujeres que lactan presentan un periodo de amenorrea e infertilidad que puede durar desde 2 meses a 2 o más años. Coito interrumpido. Consiste en retirar el pene de la vagina prematuramente durante el acto sexual, para que el semen sea eyaculado fuera de la misma. Ojo, ninguno de estos métodos protege de una infección de transmisión sexual. Pastilla anticonceptiva de emergencia. No es un método anticonceptivo, por lo cual no debe usarse de manera frecuente. Como su nombre lo dice, solo en caso de emergencia. Por ejemplo, que se rompa el condón. Métodos de barrera y espermicidas. Los métodos de barrera son aquellos que impiden el paso de los espermatozoides por la acción de un obstáculo físico. Algunos se acompañan también de la acción de sustancias químicas. Condón masculino. Es una bolsa de plástico, látex, que se aplica al pene en erección para evitar el paso de espermatozoides. Algunos contienen además un espermicida. Es el único método que previene de enfermedades de transmisión sexual y tiene una efectividad anticonceptiva del 85 al 97%. ¿Cuál es su forma de uso? Debe usarse un condón en cada relación sexual y desde el inicio del coito. Debe verificarse la fecha de manufactura, la cual no deberá ser mayor a 5 años. Se coloca en la punta del pene cuando está en erección, desenrollándolo hasta llegar a la base del pene. Debe evitarse la formación de burbujas de aire. Cuando el hombre no esté circuncidado, debe traer el prepucio hacia la base del pene antes de colocar el condón. Posterior a la eyaculación, se debe retirar el pene de la vagina cuando aún esté erecto. Sostener el condón por la base del pene para evitar que se derrame el semen o permanezca el condón en la cavidad vaginal. Se anudará el preservativo antes de su depósito final, en un basurero, evitando derramar el semen. Y recuerda, el condón se usa solo una vez. Condón femenino. Es una bolsa cilíndrica de un plástico fino y resistente, poliuretano, lubricada, que tiene 2 anillos flexibles, uno interno y móvil que se usa para insertar el condón y otro externo y fijo que queda colocado fuera de la vagina. Funciona como un reservorio para los espermatozoides eyaculados, impidiendo que entren en contacto con la vagina. Tiene una efectividad anticonceptiva del 85 al 97%. Recuerda usar un nuevo preservativo femenino para cada relación sexual. ¿Cuál es su forma de uso? Deben verificar si la envoltura está bien cerrada y en buenas condiciones de uso. ¿Cuál es su fecha de vencimiento?
Debe ser colocado en la vagina antes del contacto con el pene. Puede ser colocado antes de la penetración. La mujer debe escoger la posición más cómoda posible, en cuclillas, acostada con las piernas dobladas o en pie con una de las piernas apoyada en una silla. Sostén el borde externo del condón por el extremo cerrado. Apriete ambos bordes del anillo interno con el índice y el pulgar e introduzcanlos en la vagina. Simular la colocación de un tampón. Retirar después de la salida del pene de la vagina. Si está acostada, retirar el preservativo antes de levantarse, asegurando y torciendo los bordes del anillo externo, para después sacar delicadamente para afuera de la vagina. Tire el condón femenino a la basura después de usarlo una vez. Los espermicidas son sustancias químicas que impiden el paso de los espermatozoides, inactivándolos antes de que penetren al útero. Por lo general, pueden administrarse a través de diversos vehículos, cremas, óvulos y espuma en aerosol. Las diversas presentaciones contienen un vehículo y un espermicida. Tiene una efectividad de protección anticonceptiva del 75 al 90%, la cual aumenta al combinarse con un método de barrera. Su forma de administración. Se aplica dentro de la vagina de 5 a 20 minutos antes de cada coito, según la recomendación del fabricante. Métodos orales e inyectables. Anticonceptivos orales. Son pastillas que contienen dos tipos de hormonas, estrógeno y progestágeno, similares a las que se producen en el cuerpo de la mujer, las cuales impiden la ovulación. Producen alteración del moco cervical, lo que impide el paso de los espermatozoides de la vagina hacia el útero. ¿Cuáles son sus presentaciones? Un envase de 21 pastillas. Después de tomar la última pastilla del envase, la mujer no debe tomar ninguna pastilla durante 7 días y debe iniciar el próximo envase en el 8º día. Envase de 28 pastillas. El envase contiene 21 pastillas activas y 7 de placebos. Al terminar la última pastilla del envase, la mujer debe tomar la primera pastilla del próximo envase al día siguiente sin intervalos. ¿Cuál es su forma de uso? El primer comprimido debe ser tomado entre el primer y el 5º día del ciclo menstrual. Se puede iniciar sin menstruación si está segura de que no estás embarazada. Se debe usar protección anticonceptiva adicional, ya sea el condón masculino o femenino, por los primeros 7 días de uso del método. Recuerda que no te protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Debes tomar las pastillas en el mismo horario para no disminuir la eficacia y cuentan con una eficacia del 98%. Anticonceptivos inyectables. Se tienen dos presentaciones, la de aplicación mensual y la trimestral. La mensual contiene hormonas combinadas, estrógeno y progesterona, mientras que la trimestral contiene solo progestina. ¿Cuál es su forma de uso? Anticonceptivos inyectables de aplicación mensual. La primera inyección se aplica entre el primer y 5º día de la menstruación. Las siguientes inyecciones se aplican cada 30 días, sin dejar pasar más de 3 días para asegurar su eficacia. Recuerda que se colocan vía intramuscular en el glúteo. No te protegen contra las enfermedades de transmisión sexual y ambas presentaciones tienen una eficacia del 90%. Métodos hormonales. Implante subdérmico. Es un método anticonceptivo temporal de larga duración, altamente eficaz y reversible. Es una varilla flexible que contiene etonogestrel. Tiene una duración de 3 años. Técnica de colocación. 1. Inserción. La paciente debe permanecer acostada sobre la espalda en la camilla, con su brazo no dominante flexionado a la altura del codo y en rotación externa, de manera que su muñeca se encuentre cerca de la cabeza. El sitio de inserción se ubica de 8 a 10 centímetros por encima del epicóndilo medio del húmero, en la parte interna del brazo. Limpie el sitio de inserción con una solución antiséptica y anestesia el área. Extraiga el aplicador prellenado estéril de su blister. Mantenga el aplicador por encima de la aguja y retire la cubierta de protección transparente de la misma. Con su mano libre, estire la piel alrededor del sitio de inserción. Funcione la piel con la aguja, de tal manera que forme un ángulo de 30 grados con la superficie de la piel. Coloque el aplicador en posición horizontal y deslice la aguja en toda su longitud sin aplicar demasiada fuerza. Con el aplicador en la misma posición, desbloquee el deslizador presionándolo suavemente. Mueva hacia atrás el deslizador por completo hasta que se detenga, dejando el implante en su posición subdérmica final.
Retire el aplicador y verifique siempre la presencia del implante en el brazo, inmediatamente después de la inserción, por palpación de los bordes del implante. Recuerda que, después de la aplicación, puedes realizar tus actividades normalmente. Debes mantener limpio el sitio de aplicación hasta que cicatrice. Tiene una eficacia de 99.95 hasta por 3 años. Y no olvides acudir a las citas para su revisión. DIU es un dispositivo intrauterino para la anticoncepción a largo plazo. Tiene forma de T y libera hormona levonorgestrel a nivel de la cavidad uterina. Tiene una duración de 5 años. Técnica de colocación. Se deben tomar en cuenta los siguientes puntos. Debe colocarse dentro de los 7 días siguientes al inicio de la menstruación. Se coloca en pacientes posparto una vez que el útero haya involucionado. También puede colocarse inmediatamente después de un aborto del primer trimestre. Se realiza limpieza en zona genital con solución antiséptica y se procede a colocar un espéculo para visualizar el cérvix. Se abre el envase estéril y se comprueba que los brazos del sistema están en posición horizontal. Empuje el deslizador hacia adelante hasta la posición más avanzada, como indica la flecha. Fije el extremo superior del anillo a la medida de la cavidad uterina. Introduzca el tubo de inserción a través del cuello uterino hasta el exterior del útero, hasta que el anillo quede de 1.5 a 2 centímetros del cuello uterino. Esto permitirá que se abran los brazos del sistema. Tire el deslizador hasta la marca manteniendo fijo el insertor. Espere de 5 a 10 segundos para que se abran por completo los brazos horizontales. Haga avance del insertor con cuidado hacia el exterior de la cavidad uterina, hasta que el anillo toque el cuello del útero. Manteniendo el insertor firmemente, libere el sistema tirando el deslizador totalmente hacia abajo y retire el tubo de inserción. Coloque los hilos para dejar unos 2 o 3 centímetros visibles fuera del cuello uterino. Retiramos el espéculo. Recuerda que, después de la aplicación, puedes realizar tus actividades normalmente. Debes acudir a cita un mes después de su colocación para su revisión. Posterior al mes, se debe acudir cada 6 meses para su revisión. Este tiene una eficacia de 99.98% hasta por 5 años. Té de cobre es un método anticonceptivo seguro y eficaz que sirve para evitar temporalmente un embarazo. Es de plástico flexible, tiene una rama vertical y una horizontal a manera de T. La rama vertical está rodeada de un alambre de cobre que impide el paso de espermatozoides. Tiene una duración de 10 años. Técnica de colocación. Realizar limpieza de la genital con solución antiséptica y colocar un espéculo vaginal para visualizar el cuello uterino. Medir cavidad uterina con un histerómetro hasta tocar el fondo uterino. Coloque el indicador con la longitud uterina, previamente medida. Con ayuda del plástico transparente, tome los extremos de los brazos horizontales de la T y dóblelos hacia el cuerpo hasta que queden dentro del tubo de inserción. Introduzca lentamente a través del canal cervical hasta que la T tenga contacto con el fondo uterino y el tope quede en contacto con el cuello uterino. Con una mano sostenga el émbolo fijo, mientras que con la otra mano retire el tubo de inserción no más de 1 o 2 centímetros para permitir que se abran los brazos de la T. Una vez que los brazos se abran correctamente, asegura que están lo más arriba posible en el útero. Retira lentamente del canal cervical el émbolo y el tubo de inserción. Procede a cortar los hilos 3 o 4 centímetros por debajo del orificio cervical. Recuerda que, después de la aplicación, puedes realizar tus actividades normalmente. Debes acudir a cita un mes después de su colocación para su revisión. Posterior al mes, se debe acudir al tercer y posterior cada año para su revisión. Tiene una eficacia de 98% hasta por 10 años. Métodos permanentes. Obstrucción tubárica bilateral. Es un método anticonceptivo permanente para la mujer que consiste en la oclusión tubaria bilateral de las trompas uterinas, con el fin de evitar la fertilización. Vasectomía. Es un método anticonceptivo permanente para el hombre que consiste en la oclusión bilateral de los conductos deferentes, con el fin de evitar el paso de los espermatozoides. Técnica tradicional con bisturí. Es un procedimiento quirúrgico por el cual se ligan, seccionan o bloquean los conductos deferentes a través de una pequeña incisión en el escroto. Técnica sin bisturí. Es un procedimiento quirúrgico por el cual se ligan y seccionan los conductos deferentes a través de una pequeña punción en el rafe escrotal. En ambos puede utilizarse la electrofulguración para bloquear los conductos deferentes.
No lo olvides, caras vemos, enfermedades de transmisión sexual no sabemos. Mejor cuídate y disfruta de tu sexualidad.